Buenas noches. Estamos aquí con el señor Luis Eduardo de Lima Benítez, quien nos colaborará al grupo conformado por Felicita León Álvarez, Sara Echeverry Montoya y Jairo Monsalve Aguirre para presentar nuestra actividad Taller Derecho Colectivo del Trabajo, el cual se trata de realizar una entrevista a un integrante de la junta directiva de un sindicato. Muchas gracias, gracias por la invitación. Soy abogado de profesión, soy presidente de Sindicato Seccional Barranquilla. Este sindicato agrupa 17 seccionales a nivel nacional con un conglomerado de 6.000 trabajadores. La seccional Barranquilla está representada en la empresa Gases del Caribe S.A. y Promigas S.A. Señor Luis Eduardo, háblenos de qué es un sindicato. Un sindicato es un instrumento de lucha de clase que organizan los propios trabajadores para la conquista y defensa de sus intereses, reivindicaciones cotidianas o del momento vital o fundamental. ¿Cómo se constituye un sindicato y cuáles son sus trámites? Un sindicato se constituye con un número no inferior a 25 trabajadores o afiliados. Este requisito se acredita en la reunión inicial que celebren con la intención de agruparse sindicalmente, para lo cual deberán firmar un acta de fundación donde expresen los nombres y documentos de identidad, la actividad que ejerzan y que los vincule. El nombre u objeto de la asociación en la misma reunión se designará la junta directiva, se aprobarán los estatutos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación. Esto se presenta ante el Ministerio de Seguridad Social, solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, acompañada de los siguientes documentos. Primero, copia del acta de fundación, copia del acta de elección de la junta directiva, copia del acta de asamblea donde fueron aprobados los estatutos, un ejemplar del estatuto autenticado por el secretario general de la junta directiva, nómina de la junta directiva y nómina completa del personal afiliado. Todos estos requisitos se hacen en la asamblea, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los trámites? Ya recibida la solicitud de inscripción, Ministerio de Trabajo, uno llega al Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social, y esta dispone de un término máximo e improrrogable de 15 días hábiles contado a partir de la fecha de su presentación para emitir, formular o objeciones o negar la inscripción en el registro sindical. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de constitución, el Ministerio de Trabajo formulará por escrito a los interesados las objeciones a que haya lugar, para que se efectúen las correcciones necesarias. En este evento, el Ministerio de Trabajo dispone de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud corregida para resolver sobre la misma. Vencidos los términos de que tratan los numerales anteriores, sin que el Ministerio de Trabajo se pronuncie, la organización sindical quedará inscrita automáticamente. Son casuales para negar la inscripción en el registro sindical cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución y a la ley, y cuando se constituya con un número inferior a lo que dice la ley, es decir, menos de 25 trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre la personería jurídica y el registro sindical? Bueno, la personalidad jurídica de los sindicatos se obtiene automáticamente desde el mismo momento de su fundación. Por su parte, la inscripción en el registro sindical no opera de manera automática, toda vez que para obtenerla los sindicatos en formación deben llenar un mínimo de requisitos y seguir el procedimiento contemplado en la resolución 1718 del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está organizada administrativamente la organización sindical? El sindicato está organizado administrativamente por una junta directiva, ¿verdad? En la cual tiene 10 cargos. Son 5 principales y 5 suplentes. Los principales son el presidente, vicepresidente, el fiscal, el tesorero y el secretario general. Los suplentes son el secretario de organización,
secretario de Prensa y Propaganda, secretario de Educación, secretario de Salud y Derechos Humanos y secretario de Asuntos Colectivos y Conflictos Laborales, quienes en caso de faltar un principal, esto puede reemplazarlo. ¿Cuáles son las funciones principales? El fin, el fin primordial de los sindicatos es el de mejorar las condiciones de trabajo a sus afiliados. Los demás fines son políticos, sociales, culturales, educativos, etcétera. Conyugan al fin principal. ¿Cuáles son? Los de celebrar convenciones colectivas y organizar el cumplimiento por parte de sus afiliados y ejercer los derechos y asociaciones que ellos nazcan. Asesorar a sus afiliados en la defensa de sus derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente. Promover la educación técnica y en general de todos sus miembros. Y además prestar socorro a sus afiliados ante una calamidad. Señor Luis Eduardo, le preguntamos, ¿qué ventajas y desventajas tienen los trabajadores afiliados al sindicato? Bueno, la ventaja, todos sus derechos son respetados por el empleador. Sus labores son las que están estipuladas en el contrato de trabajo y no las que quiera imponer el patrón. Además de estar cobijado por la Convención Colectiva de Trabajo, ¿verdad? Además también de reclamar si son vulnerados sus derechos. Todas son sus ventajas. Las desventajas no son ninguna. Todos los contratos, los afiliados gozarán de mejores garantías, pero no los sindicalizados. Esto quiere decir, digamos, de que toda persona que está sindicalizada goza de todos los derechos de la Constitución, de la Convención y de la ley. Los que no están sindicalizados, pues el patrón en cualquier momento lo puede despedir y no hay quien reclame por ello. Señor Luis Eduardo, le preguntamos, ¿cuántos son los trabajadores de la empresa y cuántos están afiliados al sindicato de la empresa Gases del Caribe y Promigas, por favor? Los trabajadores de la empresa Gases del Caribe SASP en los 3 distritos que tiene, que son Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, son 180 aproximadamente de manera directa y más de 1.500 trabajadores en forma indirecta o terciarización. Actualmente contamos con 17 compañeros afiliados a la organización. Los trabajadores de Promigas son aproximadamente 300 trabajadores directos, de los cuales 14 hacen parte de la organización. Señor, ¿cuáles son las razones por las cuales los trabajadores no se afilian al sindicato? Bueno, los trabajadores, muchos no se afilian por ser recomendados de alguno de los jefes o familias de estos, quienes le expresan que no deben afiliarse al sindicato por temor a las represalias de los patrones. Segundo, el acoso permanente, haciéndole ver que están haciendo algo mal si se afilian al sindicato. Si son de la parte administrativa, lo reemplazan de su puesto de trabajo, quitándole responsabilidades y no le tienen en cuenta para un futuro ascenso. Al desafiliarse de la organización por cualquier motivo, es despedido inmediatamente por el patrón. Señor Luis Eduardo, ¿cuáles son las garantías que usted tiene para ejercer la actividad sindical? Bueno, la garantía en sí no hay, ya que el gobierno no nos presta una protección adecuada. En estos momentos nos han quitado los esquemas de seguridad y como sabemos la actividad sindical es mal vista por todos los patrones. La oligarquía de nuestro país, las fuerzas oscuras del gobierno, el dirigente sindical debe cuidarse por sí solo, ser cauteloso, desconfiado, saber a dónde ir y sobre todo con quién, saber digamos,
los sitios donde va a frecuentar. Entonces, en pocas palabras, el sindicato hoy en día, o el sindicalismo hoy en día no tiene ninguna protección, ninguna garantía, tanto del gobierno como de los patrones. Bueno, señor, también nos gustaría, como cambiando de tema, ¿cuál es el proceso de negociación de un pliego de peticiones? Bueno, un pliego de peticiones, cuando el proceso de negociación se hace, primeramente, denunciar parcial o totalmente la Convención Colectiva de Trabajo ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Esto, digamos, esto se hace mirando, digamos, si es conveniente hacer la denuncia parcial o total. Por lo regular siempre se hace parcial. La empresa tiene 5 días hábiles para dar inicio a las negociaciones. ¿Verdad? Esta primera etapa consta de 20 días calendario, en la que se suscriben las actas de lo desarrollado en las reuniones. Se hace un acta de iniciación y se hace un acta de terminación de los primeros 20 días. Terminado este periodo, si no hay acuerdo, no se llega a ninguna conciliación de parte y parte, entonces deciden tomar 20 días de prórroga, que igualmente son calendarios, dado que en esa parte, pues, es una etapa, digamos, ya más como que para ponerse de acuerdo. Si en caso dado, pasados los 20 días de prórroga, ¿verdad? No se ponen de acuerdo, hay 10 días hábiles para convocar asamblea y elegir entre huelga o tribunal de arbitramiento para dirimir el conflicto. Luego de la asamblea se cuenta con 10 días hábiles para dar inicio a la huelga o solicitud del tribunal de arbitramiento. Esto se hace ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenas noches, don Luis Eduardo. ¿Cuáles son las diferencias en la negociación del sector privado frente a la negociación de empleados públicos? La diferencia es que en el sector privado la negociación se hace con el dueño de la empresa o la comisión de esta designe, mientras que el sector público es frente al gobierno, ya sea municipal, departamental o nacional. Ejemplo, gobiernos municipales entre empleados de la alcaldía y sus trabajadores. Puede ser, digamos, celadores de colegio, profesores distritales y personal de planta. Bueno, Luis Eduardo, ¿cuál es la etapa más crítica en la negociación y por qué? Bueno, la etapa más crítica es la etapa de los 20 días de prórroga, porque es ahí donde se termina la negociación. Aunque la empresa o el sindicato pueden llamar para un acercamiento en cualquier momento para replantear las respuestas hechas durante los 40 días de negociación. Las puertas nunca se cierran de ambas partes, del sindicato o de la empresa, y se puede llegar a cualquier acuerdo en cualquier momento. Eso puede ser antes o inclusive cuando esté la huelga o el tribunal de arbitramiento. ¿Cuáles son los temas más importantes en una convención colectiva o de un pacto colectivo? Bueno, los temas más importantes de una convención son los puntos normativos. ¿Por qué? Porque son los que defienden la estabilidad de nuestros afiliados. Nuestros afiliados. Hay un punto esencial, digamos, en la convención que se llama estabilidad. Ese es el punto principal de una convención, que el trabajador tenga estabilidad en la empresa. En un pacto colectivo no, porque un pacto colectivo lo define, los puntos define la empresa. Lo que diga la empresa, eso toman los empleados y ninguno puede decir no. Bueno, ¿qué importancia tiene el contrato sindical en una organización? El contrato sindical en una organización no tiene ninguna importancia, digamos, al contrario, es perjudicial a la organización, ya que existe una relación de trabajo directo entre la empresa y el sindicato. Esto quiere decir, digamos, de que el sindicato, pues, le está recibiendo a la empresa trabajo por contrato. Esto le quita autonomía a la organización,
No se puede reclamar a la empresa por sus afiliados como organización o como contratista. Esto debería existir en las relaciones desde otro punto de vista. El sindicato llegara a beneficiarse con el contrato sindical, pero pierde la esencia de la organización como tal. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias por realizar esta entrevista. De antemano, le deseamos muchos éxitos en su gestión en el sindicato. Que tenga una feliz noche. Gracias, igualmente. Siempre a la orden.